Le ofrecieron duplicar sus ingresos. No algún día, esa misma semana. Y lo primero que sintió Elena no fue alegría, fue miedo. Un miedo que tardó días en entender. Era una tarde de martes cuando llegó el correo. Elena lo leyó 2 veces, luego una tercera. Los números eran reales. La propuesta era seria. Y durante unos segundos, sonrió. Tenía un hábito que nunca le había explicado a nadie. Cuando algo importante pasaba, miraba el reloj que llevaba siempre en la muñeca. Era de su padre, viejo, pesado, la correa algo gastada. Lo sostuvo entre los dedos como si buscara una respuesta dentro del metal. De niña, Elena escuchaba discusiones detrás de una puerta. Siempre por dinero, siempre por miedo. Había prometido que de adulta jamás volvería a sentirse así, atrapada, dependiente, a merced de algo que no controlaba. Y sin embargo, cuanto más miraba la oferta, más le recordaba a ese reloj, hermosa por fuera y peligrosa si no la entendías bien. La propuesta prometía más ingresos, más equipo, más presencia, todo lo que el mundo llama éxito. Elena quiso decir que sí, pero entonces apareció una pregunta, una sola, como una grieta en el cristal. ¿Qué iba a exigirle todo eso a cambio? Abrió una libreta. Pasó horas con los números. Todo cuadraba. Los márgenes eran buenos. El crecimiento era real. Y aún así, algo en esa hoja le sonó caro. Más caro de lo que podía calcular. Porque Elena sabía una cosa que muchos aprenden tarde. Nada crece gratis. Cada cosa que posees termina pidiéndote tiempo. Y algunas terminan pidiéndote la vida. Esa noche no tomó ninguna decisión. Solo descubrió que había una trampa, pero todavía no sabía su tamaño. Hay una habilidad que Elena dominaba: calcular ingresos, márgenes, proyecciones, flujo de caja. Lo había aprendido sola, a base de errores. Pero existía otro cálculo que nunca nadie le había enseñado, y era el más caro de todos. Al día siguiente, Elena volvió a mirar la oferta. Seguía siendo brillante, y quizá por eso era más peligrosa, porque las trampas obvias casi nadie las acepta. Las elegantes, sí. Recordó una conversación de meses atrás. Un cliente con el que tomó café. Ella le preguntó cómo iba el negocio. Él sonrió con cansancio. «Ya no me da libertad», dijo. «Solo me da facturas más grandes». Elena no lo entendió entonces. Ahora sí. El problema no empezaba cuando trabajabas demasiado. Empezaba antes. Empezaba cuando normalizabas vivir disponible. Cuando el teléfono siempre podía sonar. Cuando las vacaciones tenían Wi-Fi. Cuando desconectar se convertía en un lujo que no podías permitirte. Elena lo vio con claridad por primera vez. Hay ingresos que compran opciones y hay ingresos que exigen obediencia. Los primeros te abren puertas, los segundos te las cierran desde dentro. Y entonces se hizo una pregunta que no esperaba. ¿Y si estaba a punto de construir su propia jaula? No estaba decidiendo si ganar más dinero. Estaba decidiendo quién iba a poseer su tiempo. Siempre había pensado, primero más ingresos, luego libertad. Pero quizá el orden estaba al revés. Quizá la libertad no era el destino, era la condición. Volvió a mirar el reloj. Esta vez no le recordó al tiempo, le recordó a un precio. Y entonces asomó una idea aún más incómoda. Que quizá invertir no servía para hacerse más rica, que quizá servía para necesitar menos. Pero todavía no había visto el error más profundo. Elena tenía libertad, podía elegir proyectos, podía parar, podía decir no. Su vida no era perfecta, pero era suya. Y eso la llevó a la pregunta más incómoda de todas. Si ya era libre, ¿por qué seguía sintiendo que necesitaba más? Esa mañana salió a caminar sin destino. Las ideas no la soltaban. Miró la ciudad moverse a su ritmo. Todos con prisa.
todos con rumbo, todos creciendo en alguna dirección. Y Elena pensó, ¿en qué dirección crecía ella? Había vivido dentro de una idea sin cuestionarla, que más siempre es mejor. Más ingresos, más estructura, más tamaño. Que crecer era, por definición, mejorar. Pero esa mañana, por primera vez, esa idea le sonó hueca. Muchas personas persiguen dinero para comprar libertad, y para conseguirlo, venden la libertad que ya tienen. El dinero es visible, la libertad no. Y es muy fácil sacrificar lo invisible por algo que puedes contar. Recordó sus primeros años, menos ingresos, mucha más ligereza. Tardaba en pagar algunas facturas, sí, pero dormía entera. Tomaba decisiones sin pedir permiso. Vivía sin urgencias permanentes. Había cambiado eso por estabilidad. ¿Y ahora iba a cambiarlo por más? Se hizo la pregunta que nunca se había atrevido a hacer. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder para ganar más? Si aceptaba la oferta, perdería tiempo sin dueño, decisiones sin permiso, espacios sin urgencia. Esas cosas que no caben en ninguna hoja de cálculo. Entonces lo entendió. No todo crecimiento es evolución. Algunos crecimientos son retrocesos disfrazados. Si crecer podía empobrecerla, llevaba años midiendo mal la riqueza, pero todavía no sabía cuál era el error de fondo. Elena abrió su red social profesional esa tarde. Ascensos, logros, nuevas etapas. Todo el mundo parecía avanzar, todos en la misma dirección, más alto, más rápido, más grande, y nadie parecía estar preguntando el precio. No estaba luchando contra una decisión, estaba luchando contra algo más difícil, una idea. El error no era querer más, era asumir que más siempre es mejor, que crecer siempre es ganar, que parar siempre es perder. Nadie enseña a parar. En los colegios enseñan a producir. En las empresas premian al que más crece. En las redes celebran al que más escala. Pero nunca nadie te da una medalla por construir algo pequeño y duradero. Por elegir margen en lugar de volumen. Muchas personas no eligen su vida. Eligen la siguiente versión mejorada de lo que ya tienen. Y lo llaman ambición. Pero a veces es inercia bien vestida. Es no pararse a preguntar si el destino tiene sentido. Solo acelerar, porque todos aceleran. Elena se reconoció ahí. Llevaba años creciendo sin preguntarse si tenía sentido. Porque avanzar valida y parar expone. Parar te obliga a preguntarte si lo que construiste hasta ahora era lo que querías. Y eso asusta más que cualquier factura. El verdadero error no es crecer sin dinero. Es crecer sin dirección. Y cuando creces sin dirección, no pierdes dinero, pierdes tiempo. El único recurso que no vuelve. Elena no estaba mejorando su vida. Estaba cambiándola por una versión más rentable. Y por primera vez, decir que sí empezó a parecerle el mayor riesgo de todos. Pero todavía le quedaba ver algo más. Esa noche, Elena no respondió el correo. En su lugar, hizo algo que llevaba meses sin hacer. Nada. Se sentó en la mesa, apoyó la espalda, miró el techo y dejó pasar el tiempo sin llenarlo de urgencia. Se quitó el reloj, lo dejó sobre la mesa. Ahí, quieto, ya no parecía medir horas. Parecía medir algo más difícil de calcular, la distancia entre lo que tenía y lo que de verdad quería. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no pensó en cuánto podía ganar, pensó en cuánto podía decidir. Y la pregunta no le gustó, porque era más difícil, más incómoda, y no tenía números. Cogió una libreta, anotó una frase sin pensarla demasiado. ¿Cuánto necesito realmente? Se quedó mirándola, como si no fuera suya. Había vivido siempre al revés, primero ganar más, luego ya vería cómo vivir mejor, pero algo en ese orden empezaba a fallar. La oferta seguía abierta en la pantalla. No había cambiado nada. Los números eran los mismos, pero ahora Elena la veía de otra forma. Más grande, sí, y también más pesada. Imaginó lo que implicaba. Más personas escribiéndole, más decisiones urgentes,
Más cosas que no podrían avanzar sin ella. Cerró el portátil, despacio, como si ese gesto ya fuera una decisión, aunque todavía no lo era, y entonces lo vio, no como idea, como intuición, que riqueza no era acumular más, era necesitar menos para poder elegir. Eso la descolocó, porque si era cierto, llevaba años persiguiendo algo sin preguntarse para qué. Y entender algo no significa estar preparada para vivirlo. Había un recuerdo que Elena no esperaba. No venía de un libro ni de un consejo. Venía de un vuelo, de un hombre sentado a su lado, y de una frase que en su momento ignoró, y que ahora no podía dejar de escuchar. Lo recordaba bien. Portátil abierto desde el despegue, modo avión activado, y aún así, trabajando, sin parar, sin mirar por la ventana, sin reclinarse ni un segundo. Elena le preguntó, casi en broma, ¿no puedes desconectar ni aquí? El hombre sonrió, cansado, y respondió, no puedo parar, todo depende de mí. En ese momento no le dio importancia. Ahora no podía dejar de pensar en ello, porque esa frase no hablaba de trabajo, hablaba de dependencia, de haber construido algo que ya no podía funcionar sin él. Elena volvió a su mesa, abrió la agenda, empezó a imaginar cómo sería su vida si aceptaba. Más reuniones, más decisiones que no podía posponer, más personas esperando respuestas que solo ella podía dar. Y entonces lo vio. Cuanto más crece una estructura, más te necesita. Y cuanto más te necesita, menos puedes desaparecer. Siempre había pensado que ganar más dinero era ganar libertad. Pero ahora entendía algo diferente. Puedes ganar dinero y perder margen al mismo tiempo. Son dos cosas distintas. Y confundirlas tiene un coste muy alto. No era lo mismo construir algo que funciona que construir algo que te necesita constantemente. La diferencia era sutil, pero lo cambiaba todo, porque solo cuando puedes ausentarte sabes si eres libre. Elena, por primera vez no estaba segura de poder hacerlo, y esa duda lo cambió todo, porque una persona que no puede parar sin consecuencias, no es libre, es rehén de lo que construyó. Esa noche, Elena no encendió el portátil, lo dejó cerrado a un lado de la mesa, como si supiera que la respuesta que buscaba no estaba dentro de ninguna pantalla. Se preparó un café, se sentó en silencio y dejó que la pregunta llegara sola. No de golpe, tardó, pero llegó. No era ¿cómo puedo crecer más? Era ¿cómo sería mi vida si necesitara menos? La pregunta la incomodó, porque crecer ilusiona, reducir no, reducir obliga a elegir, y elegir implica dejar cosas fuera, cosas que llevan el nombre de oportunidades. Elena pensó en todo lo que ganaría si aceptaba, luego pensó en lo contrario, en todo lo que tendría que sostener, lo que no podría soltar, lo que empezaría a depender de ella. Y por primera vez, no estaba mirando lo que ganaba, estaba mirando lo que iba a tener que mantener. Y entonces encontró algo más difícil de admitir. No era solo dinero, era identidad. Ser alguien que crece, ser alguien que va bien, ser alguien importante. Elena lo reconoció con honestidad. Había una parte de ella que quería eso. No por necesidad, por validación. Se levantó, caminó por la casa sin destino, como si moverse le ayudara a ordenar lo que no podía ordenar sentada. Y en medio de ese silencio, apareció una idea que no esperaba. Quizá la libertad no se construía añadiendo cosas. Quizá se construía quitando las que te atan. Volvió a sentarse, cogió la libreta y escribió: no elegir lo que más crece, elegir lo que más margen deja. El objetivo ya no era ganar más, era no depender. Y, por primera vez, la oferta dejó de parecerle atractiva. No porque fuera mala, sino porque jugaba a otro juego. No depender. Un juego en el que ya no estaba segura de querer entrar. Pero entender algo no significa estar lista para renunciar a lo anterior. A la mañana siguiente, Elena salió sin auriculares, sin llamadas, sin nada que hacer. Y los primeros minutos fueron incómodos. Demasiado silencio,
demasiado espacio. Sacó el móvil casi por reflejo, lo desbloqueó y lo volvió a guardar. No por disciplina, por curiosidad sobre lo que estaba notando. Empezó a ver algo que antes no veía. ¿Hasta qué punto necesitaba estar ocupada? ¿Hasta qué punto el movimiento constante le servía para no pensar, para no elegir, para no tener que preguntarse qué quería realmente? Recordó un proyecto que tenía en espera, bien pagado, interesante en papel, pero exigente, muy exigente. Se sentó en un banco, abrió el correo, lo leyó otra vez, pero esta vez no buscó cómo encajarlo. Buscó cómo se sentiría aceptándolo, y la respuesta fue inmediata, pesado. Escribió: no puedo aceptar este proyecto ahora. Dudó un segundo y lo envió. Se quedó quieta esperando algo, pero no pasó nada. Nadie protestó. El mundo no se detuvo, solo quedó el silencio. Siguió caminando y empezó a notar un patrón. Cada vez que decía que no, recuperaba algo. No dinero, tiempo, atención, energía. Cosas que no sabía que estaba perdiendo porque nunca las había tenido del todo. El cambio no iba a ser un gran giro dramático. Iba a ser esto: pequeñas decisiones, una detrás de otra. Menos ruido, más espacio, menos reacción, más elección. Y eso, por primera vez, le pareció suficiente. Pero aún quedaba algo que no había hecho. Porque una cosa es rechazar proyectos pequeños y otra muy distinta es renunciar a la oportunidad que, según todos, lo cambiaría todo. Esa respuesta todavía estaba pendiente. Elena volvió al correo, lo abrió por última vez y algo había cambiado. Antes veía dinero, ahora veía coste. El mismo correo, la misma oferta, pero ya no era la misma Elena. El problema nunca había sido el dinero. El problema era lo que pedía a cambio, porque hay dos formas de enriquecerse. Una consiste en acumular más, la otra consiste en necesitar menos. Y la segunda es la que muy poca gente elige, no porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de ver cuando tienes los ojos puestos en los números. Hay personas con muchos ingresos que no pueden parar, que no pueden irse una semana sin que algo se rompa, que no pueden decir que no sin consecuencias. Los llaman exitosos. Pero Elena ya sabía lo que realmente eran: dependientes bien pagados. Riqueza no es cuánto tienes, es cuánto puedes rechazar. Es el margen que te queda después de decir que no. Es la capacidad de elegir sin miedo. Y eso no lo da el volumen de ingresos, lo da la estructura que construyes, lo que necesitas, lo que proteges, lo que decides no tocar. Elena cerró el correo, no con rabia, sin drama, con la misma calma con la que alguien apaga una luz que ya no necesita. No rechazó dinero, rechazó vender tiempo que no podría recuperar. Rechazó construir algo que la necesitara más de lo que ella lo necesitaba a ello. Y llegó algo que no esperaba. No fue alivio, fue ligereza. La misma que sentía cuando de niña terminaba algo difícil y veía que podía con ello. Pero todavía quedaba una pregunta, una que no había podido formularse hasta ese momento. Elena dijo que no. No hubo épica, no hubo drama, no hubo discurso, solo un correo breve, educado y claro, y algo pequeño. Dentro de ella encajó. Nada cambió por fuera. La ciudad seguía igual, el trabajo seguía igual, las facturas seguían igual, pero por dentro algo se había reordenado, como cuando mueves un mueble que llevaba años en el lugar equivocado y de repente la habitación respira. Días después, una persona cercana le preguntó: ¿no te da miedo perder dinero? Elena lo pensó un momento y respondió sin dudar: no, lo que me daría más miedo es no poder elegir. Elena entendió que no se trata de cuánto ganas, se trata de lo que aceptas para ganarlo, del tiempo que entregas, de la atención que sacrificas, de las decisiones que dejas de tomar porque alguien más las necesita de ti. Miró el reloj de su padre, lo sostuvo un momento.
Ya no le preguntaba nada. Solo le recordaba algo: que el tiempo no se recupera, que la libertad se defiende cada día, en decisiones pequeñas, en proyectos que rechazas, en no sés que parecen pérdidas y son ganancias. Quizá no necesitas ganar más. Quizá necesitas menos cosas que te obliguen a hacerlo. Quizá la riqueza no está en el número, está en el margen, en la capacidad de parar, en poder decir que no, sin que el mundo se rompa.